Hola Vivers, soy Ana, profesora de lengua del Centro de Estudios Luis Vives. En este vídeo vamos a resolver el examen de la Comunidad de Madrid, de la EBAU de 2023 de la convocatoria extraordinaria. Este examen y muchos más los tenéis resueltos en nuestra web. Podéis ir a recursos, bajar hasta exámenes resueltos y ahí veréis distintas pruebas que preparamos en nuestro centro con las soluciones correspondientes. Lo dicho, vamos a donde están los exámenes resueltos de la EBAU, pinchamos en julio de 2023 y vamos a ir comentando el examen de lengua. Recordamos que sigue siendo un modelo que comúnmente se ha llamado el modelo COVID, esto es, consta de un texto A con una serie de preguntas, un texto B con preguntas también acerca de ese texto y vamos a ir escogiendo entre la opción A y la opción B aquellas que creamos más convenientes. Nosotros no vamos a hacer una elección en este vídeo, sino que lo que hemos hecho con las soluciones es redactar una solución y proponer una solución para cada una de las preguntas y vamos a ir comentando qué sería lo correcto haber respondido si hubiéramos escogido la pregunta en cuestión. No me enrollo más, vamos con el texto A. Es un texto de Manuel Vicent que se titula Bueno y qué, publicado en El País, y es una fecha bastante reciente porque es del 30 de octubre de 2022. Si iniciamos un comentario de este fragmento, recordad que tiene que comprender el tema, las características y la tipología de este texto, diríamos que este texto ha tratado, no lo voy a leer entero, pero os remito a nuestra web por si queréis verlo con detenimiento. Este texto, como está diciendo, ha tratado sobre mantener una actitud optimista y positiva pese a las adversidades que vemos alrededor, a la situación tan complicada que se está viviendo hoy en día. Diríamos que es un texto con una marcada modalización expresiva y ello se justifica por la presencia de distintos rasgos, tales como una función emotiva. Recordad, cuando vayáis a decir una característica, citad, poned ejemplos del texto y explicar el porqué. Diríamos también que hay una abundancia de un léxico valorativo, sustantivos con mucha carga negativa, dado que habla de una crítica a la situación, pues sustantivos como decía apocalipsis, adjetivos como asfixiante, macabro, tenemos incluso verbos que tienen esa carga negativa y estos contrastan con un léxico con una carga positiva cuando habla de esa gente que pese a todas esas calamidades continúa con su día a día con una sonrisa. En relativo a este léxico positivo, pues podríamos hablar de optimismo, héroes o heroico como adjetivo. Al estar hablando de un tema actual, el tiempo que predomina es el presente, lo vemos, como os digo, tanto en los verbos como en deícticos temporales. Además, hay un uso muy interesante de las personas gramaticales, dado que como él no se siente parte de ese grupo de optimistas, marca distancia usando la tercera persona, tanto en formas verbales como en deícticos personales, también hay algún deíctico espacial con el que marca esa distancia, y sin embargo recurre a la primera para incluirse dentro de un miembro más de esta sociedad a la que sí le afecta, como hemos puesto en el comentario, ese bombardeo de noticias negativas y un clima poco alentador que nos cuentan en los telediarios. Por su temática, pues vemos que en el texto además hay una relación de hiperonimia y hiponimia relativa a medios de comunicación y a catástrofes. Tenéis ahí como sequía, cambio climático, inundación. Para evitar una excesiva repetición de términos recurre en ocasiones a sinonimia, por ejemplo, fin del mundo, apocalipsis. Y en cuanto a la forma que tiene de ser escrito, es un texto con un lenguaje bastante asequible, bastante coloquial, pero llama especialmente la atención oraciones muy largas, en concreto una que hay hacia mitad del texto, que es una yuxtaposición bastante extensa, que hemos comentado con más detalle, como os digo, en la solución que tenéis en nuestra web. Para exagerar y dotar de mayor dramatismo, de mayor gravedad a la situación descrita, usa tanto hipérboles como otra de las figuras literarias más conocidas, que es la metáfora. Por todo lo señalado, tendríamos que destacar que estábamos ante un artículo de opinión, en concreto además un texto expositivo argumentativo. El resumen, hemos propuesto aquí este resumen que por definición tiene que ser algo breve, en el que tenemos que ir tratando, tenemos que puntualizar eso que habla de la actitud positiva que tiene esta gente y el mérito que esto tiene pese a la situación y el clima tan poquito alentador que nos rodea y las noticias que recibimos a diario. El texto argumentativo relativo a este texto es argumentos a favor o en contra de que los gobiernos tengan que tomar medidas impopulares en ciertas ocasiones. Bueno, ya sabéis que, al igual que las otras
preguntas son preguntas bastante creativas, aunque tenemos que tener unos puntos comunes, pues bueno, son abiertas y de una respuesta que no va a haber dos personas que hagan la misma, pero bueno, a modo orientativo os hemos planteado un texto argumentativo elaborado con una estructura deductiva, una introducción en la que creemos que es necesario tomar medidas impopulares en determinadas ocasiones. En el cuerpo argumentativo mencionamos y detallamos esas situaciones, por ejemplo, los momentos de recesiones económicas, las crisis sanitarias como la que acabamos de vivir con la COVID-19, o, por ejemplo, ante amenazas y atentados terroristas, donde vemos coartadas ciertas libertades de los ciudadanos en pro de garantizar nuestra seguridad. Finalmente, cerrad con una conclusión, una síntesis de todo aquello que hayáis ido comentando en el cuerpo argumentativo. Bien, si vamos a la sintaxis, ya os he dicho que nosotros hemos resuelto las dos, aunque voy a hacer algunas puntualizaciones si hubiera tocado escoger. Esto ya, vuelvo a decir, siempre es súper personal y probablemente hay otra persona que no vaya a coincidir conmigo y son argumentos totalmente respetables, pero por mi experiencia como docente creo que a un alumno de segundo de bachillerato, un alumno de BAU, le habrá resultado un poquito más atractiva esta frase por varias razones que voy a ir comentando. La primera de ellas, bueno, por cierto, la oración es, aún queda mucha gente que apuesta siempre por el lado positivo de las cosas, es una oración compuesta, como viene siendo habitual en la EBAU en Madrid. Esta oración se compone de una subordinada de relativo que funciona de complemento del nombre y dentro de ella hay un complemento de régimen que tan habitual es en este tipo de oraciones. Quizá lo que nos haya podido despistar un poquito más sea que hay dos complementos del nombre, pero bueno, no es una oración especialmente complicada, ¿vale? Tenéis un sujeto que es un poquito más largo, que quizá nos haya podido llamar la atención, pero bueno, es un nivel habitual en un segundo de bachillerato. Después, el análisis de una palabra, el análisis morfológico. La palabra en cuestión es asfixiante, que es un adjetivo formado por derivación. Hasta la I latina, asfixi sería el lexema, porque tenemos como yo me asfixio, por ejemplo, que nos hace ver que el lexema no incluye la A. Esa A podría ser una vocal temática y ente sería un morfema derivativo sufijo. Todavía no están las soluciones oficiales de las universidades, pero teniendo en cuenta los precedentes, damos por sentado que si habéis optado por unir la A al sufijo, no habría gran problema, ¿vale? Es otra opción totalmente válida. Comentando también un poquito lo que hubiera escogido de literatura. Creo que no hace falta haber estado presente en ese examen para hacerse una idea de lo que van a encontrar los correctores de esta convocatoria extraordinaria. En la opción A tenemos la novela española del 75 hasta la actualidad, que es el último tema de literatura. Como luego voy a comentar, en la opción B está Modernismo y Generación del 98. Intuyo que pues esta opción A ha sido escogida por una menor cantidad de estudiantes, pero bueno, aún así la vamos a comentar. Muy importante que empecéis con un breve contexto histórico en el que ya hablamos de un periodo democrático, a diferencia de los temas anteriores. El fin de la censura marca el cambio de características de los autores de la narrativa y una de las características más asentadas o que más prevalece en esta literatura ya en periodo de democracia es la vuelta a la narratividad, el gusto de contar una historia por contarla. Si habéis optado como nosotros, como enseñamos en el Centro de Estudios Luis Vives, por dividir en décadas, hablaríamos de los 70, de los 80, de los 90, podríais continuar si quisierais hasta los 2000 y mencionaríais autores de la talla de Eduardo Mendoza con obras como por ejemplo La ciudad de los prodigios y Noticias de Gurb. Tenemos también a Antonio Muñoz Molina, en fin, un montón de autores como Juan José Millás, autoras también de la narrativa de los 90 como Almudena Grandes, como Rosa Montero, en fin, como Dulce Chacón, como Maruja Torres, que es necesario hablar de todos ellos y todas ellas y de las obras que publicaron. Si habéis escogido la pregunta 7, esta de la valoración crítica, la opción A nos pedían una obra que hubiera sido escrita entre 1900 y 1939, es decir, una obra escrita en la primera parte del siglo XX que no anterior a la guerra civil, anterior a la dictadura. Bueno, anterior a la guerra civil no, porque nos está diciendo hasta el 39, anterior a la dictadura. Aquí, vuelta a lo mismo, habéis podido escoger la obra que queráis de esta primera etapa del siglo XX. Nosotros escogemos en nuestro centro de estudios Romancero gitano, una obra de Lorca. Hablamos de las fechas en las que ésta se escribió y cuándo se publicó,
de la relevancia que esta tiene, porque es, es la muestra de ese universo lorquiano y esa atracción que tenía hacia los gitanos, las influencias que tiene de otras obras, tales como el poema El Cantejondo del propio Lorca o del Romancero gitano. Y bueno, la relevancia que esta obra tiene para nuestros días, incluso ya casi un siglo después de haber sido escrita, pues por la innovación que suponía, por su estilo y porque es una de las grandes obras de la literatura española. Si hemos optado por la opción B, que paso a comentar ahora, habremos visto que el texto que teníamos en esta opción es de la periodista especializada en moda Marta de Riezu y es de una obra suya titulada La moda justa, también una obra bastante reciente porque es de 2021. En cuanto a qué texto hubiera escogido yo, aquí no me quiero mojar tanto, los dos me han parecido súper interesantes, con unas características más o menos fáciles de localizar, entonces bueno, aquí intuyo que los correctores van a encontrar mucha opción A, mucha opción B, porque bueno, no hay uno marcadamente más fácil, o al menos así me lo parece a mí, bajo mi punto de vista es así. El texto en cuestión, que no me quiero enrollar mucho más, de esta autora es una reflexión personal sobre la necesidad de hacer un uso más consciente de la moda y consumir de una forma mucho más consciente. ¿Qué encontramos en él? Pues de nuevo una marcada modalización expresiva, una función emotiva, que cito desde el inicio que dice lo hice mal, porque ella va a hablar de su propia experiencia, por cierto. Vemos también ese uso valorativo del lenguaje, todo lo relativo a la moda tiene mucha carga negativa, pues tumulto, atronadora, aturullarme, y sabemos que es una experiencia personal, entre otras cosas, pues por el uso de la primera persona, tanto en verbos como en deícticos. El tiempo verbal aquí cambia, no es un presente como en el texto anterior, sino que predomina sobre todo los verbos en pasado, porque lo estábamos diciendo, es una experiencia vital de la autora y habla de una reflexión por la que ella pasó en algún momento. Además vemos una evolución, no es algo que pasara en un momento concreto de su vida, sino que vemos una evolución porque incluye expresiones como en la adolescencia, a punto de cumplir los 30, en mi canija juventud mod, o sea, tiene varias etapas de su vida sobre las que va pasando para elaborar su argumentación. Teniendo en cuenta que habla de la moda, como hemos dicho además en el título de la propia obra de la autora, pues no es de extrañar que haya un campo semántico relativo a esta, que haya redundancia léxica, recurrencia léxica, que es que varios términos aparezcan varias veces a lo largo del texto. Recurre además a las anáforas y las catáforas para dotar al texto de mayor fluidez. Intentad, ya sé que es difícil, pero intentad que cada vez que decís una característica, además de citarla, intentéis conectarla con el por qué se está usando. Pues porque hay, por ejemplo, como tenemos en este párrafo final del apartado B, hipérboles, pues lo hace para enfatizar, además, hay metáforas para aportar al texto un tono poético. O sea, bueno, intentadlo, sé que es difícil, vuelvo a lo mismo, pero siempre queda un poquito mejor que intentemos justificar el porqué de las cosas del texto. Por todo lo señalado, sabremos que el texto que hemos comentado de esta periodista sería un ensayo humanístico, hay una introducción muy clara donde reconoce sus errores pasados, un desarrollo en el que ve qué factores hacen que ese cambio se produzca y la conclusión final a la que llega. Todo esto lo resumimos con un poquito más de precisión en la pregunta 2, es decir, el resumen de un texto. Habla de ese hábito tan poco sostenible que solemos tener de comprar ropa o la forma en la que lo hacemos, que es muy poco sostenible, y cómo esta autora, por diferentes situaciones personales como una mudanza o su experiencia laboral, hace un cambio y opta por consumir de una forma más consciente, priorizando, como veis aquí al final, la calidad a la cantidad. El tema del texto argumentativo, a ver, ya sabéis que no podéis escoger el resumen de una, el comentario de otra y la argumentación de la primera, sino que van en bloques. Sí que es verdad que, pese a que el resumen y el comentario me parecen de una dificultad muy pareja, el texto argumentativo creo que es más asequible, evidentemente. Este segundo que dice elabore un texto argumentativo a favor o en contra de comprar en tiendas de segunda mano. El otro hablaba de medidas impopulares de los gobiernos, pues creo que este es un poco más mundano. Pero bueno, que como va a la par con el resumen y el comentario, pues si hemos escogido un texto, las tres preguntas tendrían que ir en bloque. Nosotros hemos optado por hacer una argumentación a favor de comprar en tiendas de segunda mano. Los motivos son pues que favorece
que el mundo sea más sostenible, o sea, contribuimos menos al cambio climático, cuidamos más del medio ambiente, fomentamos la economía circular y además hay veces que puedes encontrar ciertas prendas originales, distintas de otras épocas, que en las tiendas típicas de fast fashion o cadenas más comerciales pues sería imposible encontrar. Bien, la sintaxis, que había dado alguna pincelada comentando la opción anterior. La oración en cuestión es esta: unos y otros me demostraron que escoger un camino diferente es difícil. No es un nivel, una dificultad desmedida, o no nos lo parece al menos, pero sí que es verdad que puede ser un poquito menos atractiva por el hecho de que, aunque la subordinada primera que encontramos es una sustantiva de complemento directo, o sea, me lo demostraron, dentro de ella vuelve a haber otra subordinada, en este caso una sustantiva de sujeto, seguida de un predicado nominal. Entonces esto, por experiencia, hay veces que no es muy atractivo en el alumnado y que quizá al haber visto tres formas verbales, una de ellas en forma de infinitivo, pues quizá no ha sido tan atractiva como lo podría haber sido la primera. Vuelvo a decir que esto es un poco vaticinar cosas y hablar de suposiciones, porque bueno, no hemos estado presentes en el examen, pero por la experiencia docente quizá esto haya sido así. En la pregunta 5b nos piden la definición de un concepto, como viene siendo tradicional, en este caso uno muy asequible y muy conocido, que es el de antonimia. Aparte de decir que los antónimos son términos opuestos, tendríamos que proponer dos antónimos del término cuerdo. Pues esos antónimos serían, por ejemplo, loco o insensato. La 6b, que como os decía en la otra opción, creo que esta habrá arrasado entre los estudiantes que hayan hecho esta convocatoria extraordinaria, es el primer tema de literatura, es el modernismo y la generación del 98. Que este se suele llevar muchísimo más preparado que los otros. Bueno, como es el primero, siempre lo llevamos un poquito mejor. Hablamos del contexto histórico en el que tienen lugar estos dos movimientos literarios. Tenéis que hablar del desastre del 98, la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico y cómo se vive eso. Hablamos de las influencias, de dónde vienen los movimientos. El modernismo viene de Francia, de Rubén Darío, que era nicaragüense, ese modernismo latinoamericano, de la influencia del parnasianismo y el simbolismo, y así hablaríamos de autores que se acogen a esta corriente, tales como los hermanos Machado, Juan Ramón Jiménez en una de sus primeras etapas, el propio Rubén Darío, Francisco Villaspesa. Podéis hablar también, si lo consideráis relevante, de Salvador Rueda. En fin, tenéis todo esto más desarrollado en el PDF. Para diferenciarse de este grupo de modernistas que optaban por la evasión y no afrontaban los problemas, Azorín acuña un término que es el de generación del 98, y ese modernista empieza a ser algo peyorativo. ¿Por qué? Porque este conjunto de autores de la generación del 98 son aquellos que sí que optan por una reflexión profunda sobre la circunstancia histórica que está viviendo el país en ese momento. Tenemos autores que nos sonarán a todos como Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Valle Inclán o Ramiro de Maeztu, y las obras de cada uno de ellos dentro de esta etapa. Última de las preguntas del examen: si habéis escogido la B7, que está valorada con un punto, como sabéis, habréis tenido que hablar de una obra escrita durante el periodo de la dictadura, es decir, una obra entre 1940 y el 74. Para nosotros una obra que se ajusta muy bien a poder hacer una valoración crítica de ella es Nada, de Carmen Laforet. Explicamos que esta obra se divide en torno a dos núcleos muy importantes, que uno de ellos es la casa familiar, en Barcelona, por cierto, y la universidad donde está la protagonista, Andrea, de esta obra. Habla de los efectos desastrosos de la guerra civil, de la opresión de la mujer sumisa, abnegada, totalmente sacrificada, del hambre del momento, en fin, de la sociedad, de cómo vivía la sociedad mayoritariamente durante esta época franquista. Y decimos que esta obra es muy relevante y que la seguimos estudiando incluso a día de hoy, precisamente por la toma de conciencia y la valentía de la autora, de Carmen Laforet, para denunciar los problemas del momento a través de su novela. Vivers, muchísimas gracias por vuestra atención. Si os habéis presentado este examen, esta convocatoria, esperamos que os haya ido genial. Y si estáis viendo este vídeo porque estáis preparando vuestra prueba, esperamos que os haya sido de muchísima ayuda. Un saludo.